Partida número 3 del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018 entre Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, y el retador Fabiano Caruana. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo la partida número 3 del Campeonato Mundial. Y esta partida especialmente o específicamente es Fabiano Caruana con piezas blancas y Magnus Carlsen con piezas negras. Y se comenzó con E4, C5, caballo E3, caballo C6, proponiendo una defensa siciliana, y se entró dentro de la variante Rosolimo con la jugada alfil B5. Como en la primera partida. Se jugó G6, alfil por C6 y D por C6. Aquí las blancas entregan su pareja de alfiles por la debilidad de la estructura de los peones negros, y es muy jugable y se compensa. Ok, se continuó con D3, alfil G7, parecido a la primera partida. Hace dos partidas jugó esto, es muy parecido. Y enroque, aquí ya empieza a cambiar el rumbo de la partida que se va a jugar. Dama C7, torre E1 y E5, ya que si E5 no se juega en este momento, este peón se vuelve muy fuerte por el avance que tiene. Entonces E5, A3. Lo que busca Fabiano Caruana en esta ocasión es tratar de abrir su columna A de alguna manera, ¿no? Caballo F6, desarrollando más sus piezas Carlsen, y B4. Este es el plan que tiene Caruana para abrir alguna columna y abrir más líneas, ¿no? Enroque. Aquí no hay ningún problema de que se llegue a capturar el peón, ya que tras la captura con caballos de 7 se ataca el peón y se recupera fácilmente. Entonces en esta se jugó el enroque, caballo BD2, no desarrollando su caballo por C3, que sería algo más natural, ya que la posición es un poco mejor, o es mucho mejor caballo B2, para en un principio atacar la casilla C4 y defender a este caballo por alguna clavada que le puedan hacer. Ok, quédate ahí caballo. Y se jugó alfil G4, clavando al caballo que está con rayos X a la dama, ¿no? Por ello se juega H3 y para no volver a mover su pieza y regresar, Magnus Carlsen decide cambiar su alfil por el caballo con alfil por F3, y aquí se va a ver la idea de por qué este caballo vino a D2. Caballo por F3, C por B4, A por B4. Vemos que ya se tiene una columna abierta bueno, semiabierta para Caruana. Tras eso se siguió con A5, buscando de la misma manera Magnus Carlsen abrir su columna. B por A5, torre por A5, alfil de 2, y Carlsen regresa a su torre a A8. Con la idea de que sus torres estén conectadas y no haya ningún contrajuego o se quede la columna abierta para Caruana. Dama B1, tratando de controlar la columna semiabierta B. Caballo D7, tratar de traer su caballo para algún apoyo en alguna de estas casillas o cualquier otra y seguir protegiendo su peón. Es alguna idea. Dama B4 es una jugada que busca desarrollar un poco más su dama y controlar las casillas negras que se encontraban por ahí un poco descubiertas o sin defender por parte de blancas, en este caso Caruana. Torre E8, una jugada no mala, pero parece un poco a simple vista se ve no buena, ya que tal vez la mejor era torre B1 para proteger el peón, pero sin embargo sigue siendo muy buena esa jugada de torre Fe8. Se continuó con alfil C3 y viene B5. Bueno, se continuó con torre por A8
evitando, bueno, tratando de disminuir un poco la presión que puede venir sobre esta columna. Y ahí salió algo, pero bueno, lo quitamos. Torre por A8, torre por A8 y torre A1 para evitar que sea Magnus Carlsen que se quede con esa columna, ¿no? Entonces, Magnus Carlsen hace torre por A1, alfil por A1, dama A7, controlando toda esta diagonal y tocando el alfil de Caruana en A1. Se continuó con alfil C3, dama A2, que busca meterse un poco en la posición blanca, tocando aquí un peón, controlando esas casillas blancas que ahora son débiles o poco protegidas por parte de negras. Y para no seguir con problemas, que no los hay, pero por algún problema futuro, Caruana decide jugar dama B2, a lo que Magnus Carlsen responde dama por B2, alfil por B2 y rápidamente, bueno, sí, rápidamente porque estamos en la jugada 24, se llega a un final de peones equilibrados y alfil y caballo. Aún hay mucho juego por decidirse. Se juega F6 con la idea de proteger aún más este peón y tratar de desarrollar a su alfil por la diagonal F8 A3. Se siguió con rey F1, rey F7. Como sabemos en los finales los reyes deben de ir al centro, por una parte para tratar de parar peones o apoyar a sus peones, y por otra parte porque ya no hay tantas piezas y ya no es tan fácil atacar a un rey en el centro con pocas piezas. Se jugó torre E2, digo, rey E2, caballo C5. Aquí empiezan a tratar de hacerse algunas maniobras tanto con caballo y alfil por parte de ambos bandos. Alfil C3, caballo E6, vemos un poco la idea de ese caballo que es venir a C5, irse a E6 y probablemente quiera venir por acá por G5 o por D4. Se continuó con G3, alfil F8, caballo D2, caballo G5. Esta jugada parece un poco sin sentido, pero lo que busca es tratar de meterse en la posición. Principalmente está tocando este peón, por lo que debe de moverse. H4. Y una vez que se ha movido este peón, el caballo regresa a E6. Pero si nos damos cuenta, ahora los peones de las blancas, la mayoría se encuentra en casillas negras, al menos por ahora. Bueno, están equilibrados, pero poco a poco vamos a ver cómo los peones de las blancas van a quedar en casillas negras, mientras que los peones de las negras van a quedar en casillas blancas. Esto se va a entender mejor con un poquito más adelante, se los voy a explicar. Caballo B3, H5 para cerrar la posible expansión por el flanco de rey de blancas, alfil D2, alfil D6, C3, C5, empiezan a tratar de solidificar su posición cada jugador sin llegar a una ruptura rápida de peones en el centro, aguantando a ver qué pueden pasar, qué pueden maniobrar y ver qué hay. Alfil E4, alfil E3, rey E7, estoy confundiendo las piezas, rey D1, rey D7, rey C2 y F5. Busca un rompimiento ahí Magnus Carlsen, aunque no es obligatorio. Rey D2 haciendo jugadas de espera para ver qué es lo que va a mover Magnus Carlsen. Magnus Carlsen decide hacer el rompimiento en E4, o más bien en un cambio, con F por E4, D por E4 y avanza su peón a C4. Caballo D2 y aquí viene algo interesante, caballo C5. Este caballo busca ya tener saltos en casillas fuertes, como lo puede ser B3 o D3. Incluso puede ser a A4, mejor con casillas rojas lo voy a marcar. Algunas de esas casillas incluso está tocando pero está protegido. Ya tiene buenas casillas o puntos de apoyo, por lo que ese caballo puede llegar a volverse
más fuerte que el alfil negro de blancas, así que Caruana sabiamente decide hacer alfil por C5, cambiando ese caballo que parecía o estaba ya más fuerte. Alfil por C5 y ahora se ve un poco más lo que comentaba anteriormente. El peón de C, el de F, el de G y el de H se encuentran en casillas negras, por lo que este alfil puede atacar fácilmente a esos peones, ya que se encuentran dentro de las mismas casillas. Si aún tuviera su alfil negro las piezas blancas, sería más difícil atacar a los peones negros, ya que se encuentran en casillas blancas, nunca los podría atacar. Es por ello que aquí se puede decir que hay una ligera ventaja para las piezas negras, pero es muy imperceptible o muy poco probable que la lleve a cabo, ya que esos peones pues son difíciles de atacar a pesar de que están en las casillas del mismo color del alfil. Rey E2, rey C6, caballo F1 tratando de maniobrar y llevar a una mejor posición. B4, C por B4, alfil por B4, caballo E3, bueno, rey C5, caballo B3, lo principal es tratar de parar ese peón, ya sea comiéndolo directamente porque es un final un poco equilibrado si se come, o viniendo a C2 y deteniéndolo. F4, se lanza Caruana a un rompimiento simplemente para hacer el cambio. E por F4, G por F4, alfil A5. Lo que busca el alfil A5 es, bueno, buscar la diagonal para un regreso y darle pues un avance a su rey. F5, G por F5 y caballo por C4. Aquí pareciera que Caruana está entregando su pieza por un peón pasado, pero es muy preciso eso. Ya que, bueno, como continúa la partida, se demuestra que lo vale completamente. Rey por C4, E por F4, E por F5 y aquí se termina la partida, ya que los dos peones no van a poder coronar en ningún momento tras la jugada alfil de 8, ya que controla toda esta diagonal y aparte está tocando el alfil débil de H4. Por decir algo, en esta jugada, si las blancas deciden jugar F3, rey F3, se jugaría alfil por H4 y en este final no tiene caso buscar tratar de apoyar el peón, ya que este peón puede avanzar rápidamente, por lo que el rey tendría que venir a la casilla H1, por decir un ejemplo, tendría que venir rey G2, alfil F6, rey H3, H4, rey G2, y bueno, aquí este final, para que este peón no corone, para que el peón corone el de torre, tiene que estar en el mismo color del alfil, pero en este caso vemos que es diferente, ya que el alfil es de casillas negras y la torre, el peón corona en una casilla blanca, por lo que eso teóricamente, sin contar este peón, es tablas. Por decir algo que se empiece a jugar, mientras el rey se mantenga en esta casilla en H1, no hay ningún problema, ya que no se puede coronar. Voy a estar pasando una serie de jugadas por mencionar un ejemplo de lo que tendría que hacer el rey blanco. Con él con que se mantenga en esas casillas no va a poder coronar las piezas negras, ya que se llegaría a una posición básicamente como esta, que no se puede coronar porque el alfil no puede apoyar el peón. Y bueno, entonces esto terminó en la jugada 49 tras E por F5. Fueron tablas acordadas. Esta es la tercera partida. Espero les haya gustado. Voy a seguir subiendo las demás partidas, o eso espero. Y bueno, hasta aquí lo dejo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.